buenas noches a todos. Creería yo que a darle una pequeña espera a algunas personas que se conecten. Tenemos pues bastantes inscritos en el curso de hoy. Entonces, bueno, damos una esperita de 2, 3 minuticos para que las personas pues que de pronto no han ingresado, pues puedan ingresar. Ahorita pues me presento y todo ello pues para darle inicio a este curso de sistemas solares autónomos. También, bueno, les quiero decir que estamos en este momento, hay 2 ingenieros con toda la disponibilidad para atender sus dudas, así que, pues, en los diferentes, como tenemos en este momento esta transmisión por diferentes medios, entonces hemos bloqueado mejor o no tenemos los chats abiertos de todo, entonces sí tenemos los grupos que los hemos inscrito a todos abierto para que nos puedan hacer las preguntas al WhatsApp y todo ello, ingeniero, ¿verdad? Por WhatsApp, listo. Entonces, no duden en preguntarnos cualquier dudita de la clase, ahí los ingenieros van a estar como pendientes de responderles y todo eso. Vamos a dar 2 minuticos y ya iniciamos. Bueno, muy bien, yo creo que ya es hora de que nosotros vayamos empezando con este curso, este pequeño curso de sistemas solares autónomos, en donde queremos pues con ustedes ampliar los conceptos de la energía solar. Primero pues obviamente me presento, mi nombre es João Jairo Rodríguez, yo soy director de proyectos de la compañía Ecosistemas Soluciones Tecnológicas, una compañía que lleva más de 8 años en el mercado de la energía solar. Yo obviamente estoy con ellos desde ese tiempo, 8 años en los que la empresa nace como una compañía de energía solar, de tal manera que toda la experiencia que se ha recogido desde esa época ha sido precisamente en sistemas solares, y es allí donde nosotros queremos enfocar la clase. Resulta que, pues, cuando nosotros iniciamos
en todo el negocio de la energía solar, pues teníamos unas expectativas de que con de pronto la ingeniería o de pronto algunos cursos que varios de los colaboradores tenían, pues íbamos a tener claridad de cómo instalar sistemas solares. Pero la realidad fue otra completamente diferente, nos encontramos con chascos, con situaciones bien, eh, bueno, como dicen por ahí, con retos pues muy grandes, que realmente fueron por el desconocimiento de la parte práctica. Todos ustedes saben, los que están viendo este video, quizás los que ya tienen experiencia montando sistemas solares autónomos, que una cosa es la teoría que quizás uno tiene de dimensionamientos, de muchas cosas, y otra cosa es lo que uno ya vive en los hechos. Y es sobre esos hechos, es sobre esos acontecimientos que nosotros como empresa, que a nosotros como colaboradores de la compañía, nos sucedieron a lo largo de estos 8 años, donde ya tenemos un poco más de 150 proyectos autónomos instalados a lo largo del territorio nacional, compartirles a ustedes experiencia, qué no se debía hacer. Claro, vamos a hablar de dimensionamiento, vamos a hablar de muchas cosas, pero principalmente, fundamentalmente, la experiencia de las cosas que nosotros tenemos que evitar, que nosotros tenemos que, digamos, trascender, no sé si sea la palabra, pero para que todos tengamos claro. Primero, veo aquí que este título me quedó un poquito como torcido, entonces vamos a corregirlo acá puntualmente. Mientras tanto, les voy contando lo siguiente. Cuando la empresa inicia, digamos, operaciones en sistemas solares, pues obviamente nosotros no éramos, en ese momento, al inicio, pues no éramos importadores de ningún equipo. No éramos importadores ni de paneles ni de nada. Nosotros simplemente entramos al mercado y empezamos a buscar como proveedores de eso, de paneles, de controladores, de inversores, etcétera. Y resulta que cada uno de esos proveedores, cada uno de esos comerciales, pues a ellos medio los capacitaban un poco, o sea, los proveedores finalmente de los productos, de la batería, de todo esto, pues los capacitaba, ¿cierto? En el desarrollo de las tecnologías y todo esto. Pero realmente eh, ellos no tenían el verdadero conocimiento de qué iba a suceder en la práctica. ¿Cuáles eran esas cosas que de pronto iban a, perdonen el término, molestar en los sistemas solares autónomos y por ende, pues iban a ocasionar dificultades? ¿Cuál es el problema principal de esto? Porque hay otro tipo de sistemas. Por ejemplo, está el sistema de inyección a la red, que es un sistema simplemente que genera energía y o se consume o se distribuye en la red, pero el cliente tiene que tener energía estable. Pero en este tipo de sistemas particularmente, la mayoría de clientes no tiene energía. Entonces, si un sistema de estos falla, el cliente se quedó sin energía y eso es un problema gravísimo para nosotros, porque teníamos el reto de que la gran mayoría de nuestros clientes a los que les íbamos a instalar sistemas solares no tenían energía. Entonces nos llamaban a nosotros por la noche. Yo creo que a los que tienen experiencia en esto les ha pasado. Tienen esa experiencia no tan agradable de que a un cliente tú le instales un sistema y se quede sin energía en la noche, en la madrugada, y tú vayas al otro día a revisar y veas aparentemente que todo está normal. Entonces, en ese camino de los proveedores es en donde nosotros vamos a iniciar la clase de hoy. Mire, sí, hay muchas compañías en el mercado que te ofrecen muchos productos a muy buen precio y de muy buena calidad. Pero de esas compañías son contadas con los dedos, para no decir que ninguna, pues, porque obviamente deben haber compañías en el mercado que te ofrecen una asesoría más especializada, ¿cierto? Pero son muy pocas las compañías que tienen esa experiencia, o sea, que tienen ingenieros que se han, yo como le digo, se hayan ensuciado, pues, que se han maltratado en la parte práctica, en las instalaciones, que saben qué es lo que sucede, para poderles decir a ustedes en un momento determinado, venga, no utilice este panel, utilice este otro, porque
porque tienen una diferencia y por ahí vamos a empezar. Obviamente, pues lo principal para los sistemas solares autónomos y para cualquier sistema solar, pues son los paneles solares, ¿cierto? Ustedes saben que los paneles solares, veo por allí que la luz le tapa un poquito, bueno, aquí puse paneles. Todos ustedes saben que los paneles solares tienen varias características. Voy a tratar de no, digamos, no profundizar mucho en algunos aspectos que son muy puntuales, que son, digamos, necesarios, pero no vamos a alcanzar a verlos todos. Para eso también, bueno, obviamente, les doy la puñita, nosotros hemos diseñado este curso de una manera muchísimo más amplia, punto por punto, paneles, controladores, inversores, baterías, material de apoyo, con clases con más profundidad en muchos temas, porque es que hay mucho, ustedes van a ver que hay mucho que por el tiempo no nos va a dar y bueno. Pero hemos diseñado este curso acá, en este momento pues se pueden inscribir, de hecho está a mitad de precio, ahorita más o menos les hablo un poco, es de sistemas solares autónomos. Miren, en cuanto a los paneles solares, todos sabemos nosotros que están compuestos de silicio, ¿no? Silicio es uno de los minerales más abundantes de la Tierra, por lo tanto pues no vamos a tener, digamos, como inconvenientes muy pronto para conseguir silicio. Y además de ser unos minerales más abundantes de la Tierra, es uno de los, por ser minerales muy resistente, entonces un panel solar tiene la capacidad, o digamos que nos da la garantía de tener una vida útil demasiado alta. Miren, los paneles solares ahorita vienen con 30 años de garantía, la gran mayoría, pues por lo menos los que nosotros comercializamos, vienen con 30 años de garantía y además de tener 30 años de garantía, vienen con una vida útil de 80 años. Básicamente lo que se daña es el vidrio. Ese silicio es utilizado más que todo por abundancia. Sí, hay otros materiales que digamos, cuando el sol, cuando la luz, cuando el fotón impacta, pues tiene más conductividad y genera más energía, pero son más escasos. El silicio es un material que reacciona muy bien. En esas clases de silicio, nosotros vamos a encontrar tres tipos. Esto es muy importante porque ahora se comercializa en el mercado, ¿sí? Y ustedes pues van a tener clientes que les van a preguntar, venga, usted tiene poli, monocristal o todo esto, y es muy importante que lo sepamos. Miren, el primer panel del que vamos a hablar así cortamente es el panel de tecnología amorfa, o el panel amorfo. Yo en el mercado no he visto ya muchos, yo he visto que más bien ya se da como ya la tendencia del panel en silicio amorfo se ha más bien opacado, obviamente por la eficiencia, ¿no? Pero todavía existen. Por ahí hay una cadena de productos muy grande que todos conocemos, bueno, en casi todas las que venden, digamos, cositas para el hogar y para el jardín, venden unas lamparitas que son como así, muy bonitas, por cierto, y que tienen un panelcito arriba, no sé si ustedes las han visto. Por ahí de pronto, ingeniero, podemos mandar una fotico de esa lámpara. Una lamparita y tiene un panel en la parte de arriba, que es como negrito, es como este color grisáceo, ¿sí? Pero usted pone esa vaina en el jardín y eso no le dura ni 6 meses. Y eso pues que usted tenga suerte. Entonces, ese panel amorfo tiene esas características. Una vida útil muy baja, ¿sí? Un coeficiente de temperatura también, de resistencia a la temperatura demasiado paupérrimo, perdonen la expresión, y una eficiencia muy baja. ¿Por qué? Porque el silicio amorfo se forma por la mezcla no solamente de silicio, sino de otros componentes, entonces hace que sea más económico. Luego, cuando ya la tecnología o cuando ya, digamos, el sector comercial empezó a ver la energía solar como una oportunidad de negocio, entonces empezaron como a purificar, a volver más puros los paneles solares. Ahí nace el primer panel solar comercial, que es el panel policristal o policristalino, ¿sí? El panel policristal, pues como su nombre lo indica, es creado, es fabricado
por la mezcla de muchos cristales de silicio. El silicio, como un mineral, como les comentaba, pues viene como en forma de cuarzos, de cristales. Entonces, pues este primero policristal es uno de los que se hace. ¿Cuál es la ventaja del policristal? Que al ser más puro, digámoslo así, pues tiene una vida útil muchísimo más alta del amorfo. Estamos hablando de que el policristal ya tiene una garantía de 15 años, versus el amorfo que no te dan ni un año de garantía, muy pocas compañías dan un año de garantía. El policristal ya te dan 10, 15 años de garantía y es un panel pues que todavía se vende, ¿sí? Paneles de 80 vatios, de 100 vatios, son paneles que todavía pues se comercializan en el sector, ¿sí? Y luego pues tenemos el panel de tipo monocristal o monocristalino. Este último, perdón, este último pues tiene una característica bien interesante y es que, como su nombre lo indica, mono 1, es de una sola calidad de silicio. Entonces eso hace, como la forma, la producción y el silicio es mucho más puro que el policristal que se utilizan de diferentes calidades, pues hace que tenga una vida útil más amplia, que tenga una eficiencia incluso un poco mayor. Ahorita vamos a hablar muy cortamente, muy rápidamente del tema de la eficiencia porque hay mucho que tocar y definitivamente acá en esta clase de una hora no nos alcanza el tiempo, pero ya saben, el que quiera profundizar por ahí estamos vigentes y vamos a dar una promoción del curso mucho más amplia. Pero entonces el monocristal es la opción que en este momento se está utilizando. Miren, ahí tuvimos el primer, perdonen el término, iba a decir pedo, el primer pedo por allá en Santander y en Venezuela se utiliza mucho. El primer problema. Resulta que cuando nosotros empezamos a comercializar con los paneles solares, nunca se nos explicó, por lo menos el proveedor nunca nos explicó que los paneles solares tienen algo que se llaman los diodos de bypass. Los diodos de bypass son unas pequeñas protecciones que se le colocan entre celda y celda por si en algún momento hay una nubosidad, una sombra que pueda ocasionarse en el panel algún punto caliente. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una serie de energía en corriente continua y hay un desbalance energético, se puede producir un problema. En los paneles sucede. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta porque ese fue nuestro primer error. Resulta que montamos un sistema a un cliente, una casa en un sitio muy soleado. Perfecto, el primer día lo ensayamos, producía muy bien, lo montamos con los mejores equipos del mercado. Ojo que ahí está la situación, porque nosotros no lo montamos con equipos malos. Nosotros compramos lo mejor del mercado, le ofrecimos al cliente lo mejor. Es más, no tuvimos ni ganancia de esta instalación porque hicimos mal las cuentas, no sabíamos que había que ponerle protecciones, vamos a hablar de todo eso. Y bueno, eso hay nada que hacer. Lo único que tuvimos fue problemas, pero también tuvimos aprendizaje. Resulta que el cliente ese día le funcionó perfectamente bien, maravilloso, listo. Al otro día le empezó a fallar en la noche. Nosotros habíamos hecho bien los cálculos, pues considerábamos que estaban bien hechos, sabíamos lo que el cliente consumía, sabíamos exactamente qué necesitaba y no sabíamos entonces por qué, cuál era la razón para la que su sistema pues no estaba funcionando y nos matamos la cabeza, fuimos varias veces en el día, todo el voltaje, nosotros medíamos con un tester el voltaje y marcaba bien, ya vamos a hablar un poco de voltios, vatios, todo eso. Medíamos el voltaje de salida de los paneles que estaban en el techo, que eran 6 paneles, me acuerdo muy bien, porque todavía está por ahí el sistema. Y medíamos y sumamos el voltaje y daba bien, o sea, todo parecía estar en la normalidad. Pero nada, las baterías estaban nuevas, buenas,
ensayábamos la carga del cliente en el día y nada. O sea, todo normal, o sea, dentro de lo que nosotros habíamos medido inicialmente. Hay un detalle, que nosotros solo íbamos en la mañana, nunca llegamos a ir en la tarde. ¿Por qué? No sé. Pero resulta que después de varias llamadas, varios enojos de clientes a nosotros, con justa razón, por supuesto, un día decidí ir en la tarde y le caía una sombra a dos paneles. Los paneles estaban distribuidos en techo, otro acá, uno acá, y en la parte de abajo era como un cuadrado perfecto ahí. Y resulta que por una pared que había enseguida le llegaba esta sombra a los dos paneles. Recuerden que aquí abajo había otro. Y le caía una sombrita de nada. Y yo miré la sombra y dije, bueno, pero pues esos dos paneles ya. Y los otros cuatro pues deben estar funcionando normal, bien. Vine, ojo con esto. ¿Por qué les compartimos esto? Porque esta es la vivencia que a ustedes les va a servir. Eso es lo que a ustedes les va a servir en la práctica, cuando monten su sistema, cuando tengan una situación, para que empiecen a revisar por donde nosotros ya nos pasó. Entonces nosotros vimos con el tester, ¿no? Venga, mirar, medí. Cuando vi la sombra, medía normal. Como si nada hubiera pasado. Se supone que estos tenían que medir 150 voltios más o menos, un poquito menos, y estos de acá 150 voltios porque eran dos series diferentes. Ya les vamos a explicar eso. Pues yo cogí el tester y medí acá 150 voltios y medí acá 150 voltios. Yo dije, esa sombra no pasa nada, no está afectando, no tiene problema. Seguimos en la investigación, pero yo quedé con la duda de la sombra. Yo dije, pero bueno. Pues resulta que finalmente no le pude arreglar el sistema en el momento al señor. Duramos varios días, varios meses. Finalmente el señor le dio a comprar más baterías, pensando que quizás las baterías eran el problema. Nada, no funcionaba. Por alguna razón del destino de la vida, escuché creo que fue un curso también, algo que hicimos, y nos decían, vean, los paneles solares cuando les cae una sombra, ya me acordé por qué, porque había una licitación pública, ¿sí? Un contrato estatal que pedían paneles solares con diodos de bypass. Nosotros nunca habíamos escuchado eso. Entonces yo llamé a mi proveedor y le dije, ¿qué es eso del diodo de bypass? Y dijo, no, mira, es una cosa como que le ponen ahí en la celda, pues yo no sé para qué es eso tampoco. Entonces yo le pregunto al fabricante y te cuento. Le preguntó al fabricante, el fabricante le dijo, no, pasa que si una sombra le cae a una parte del panel, tiene que bloquearse. Bloquearse. Me dijo, sí, no, pues parece ser que si le cae una sombra al 25% de un panel, él bloquea la generación de corriente, no de voltaje. Vamos a poner por acá, recuerden que hay una cosa que yo les recomiendo mucho que tengan por ahí que se llama el triángulo de potencia. Este triángulo es importantísimo porque es el triángulo, digo yo, de la energía, no el triángulo de potencia, en donde están los diferentes digamos, símbolos del amperaje o intensidad. Ustedes lo van a encontrar en la ficha técnica de los paneles como I, por ejemplo, al amperio lo van a encontrar como I, intensity, al voltaje como V, voltage, ¿sí? Y a vatios sí como W. Entonces resulta que obviamente los paneles seguían generando voltaje, el mismo, no variaba, no cambiaba, pero no así corriente, que finalmente los que de pronto tienen algún conocimiento de energía saben que la corriente
Es la energía básicamente, ¿sí? La corriente es el flujo de electrones y eso es lo que es la energía. El voltaje simplemente es el que ayuda a que esa energía fluya de una manera más libre, digámoslo así. Pero básicamente la energía es la corriente, entonces había voltaje en esos paneles, yo lo medía con el tester, yo podía medir esto con el tester y había voltaje, pero no había nada de corriente, nada es nada, pero eso no lo sabía. ¿Cuál era la forma de nosotros poder identificar eso? Un medidor amperimétrico y medir la corriente. Pero no teníamos cómo darnos cuenta en ese momento porque resulta que este voltaje subía el voltaje de las baterías porque él llegaba al controlador y el controlador hacía lo suyo. El controlador se prendía porque había voltaje y el prendes con voltaje y poquito de amperaje y él se prendía, entonces nosotros no veíamos eso. Yo me voy por el cliente, le digo, mire, parece ser que estos dos paneles se están yendo, pero no eran esos dos, era toda la instalación. Resulta que cuando se bloquea un panel de una serie de paneles, se bloquean todos los paneles de esa serie. Es decir, dejan de producir energía hasta que la sombra quita y la sombra empezaba a la 1 de la tarde. De 1 de la tarde a 6 de la tarde, 5:30, bueno, hasta la hora que era, se bloqueaban completamente. Toda la instalación, o sea, solo generaban la mañana. Entonces, con una generación en la mañana, no nos iba a dar para nosotros poder, de alguna manera, generarle al cliente. Entonces ahí tuvimos el primer inconveniente, que no nos lo dio el proveedor, que no nos lo decían en ningún curso de energía solar, que lo vimos en la práctica, que nos tocó aprenderlo, perdonen el término, a las malas, en una experiencia obviamente desagradable, porque pues a nadie le va a gustar montar algo con todo el amor, con toda la dedicación y que no sirva, que no funcione. Entendemos, por supuestamente, el enojo del cliente, pero yo realmente muchas veces me desvelé pensando en qué era lo que pasaba y hasta que no nos pasó y no lo vimos, no tuvimos la situación. Por eso es importantísimo que en los sistemas solares que ustedes monten no haya ninguna sombra, no se presente ninguna sombra porque va a suscitar este mismo problema. Ahora, hablando ya de los paneles de silicio amorfo, policristal y monocristal, nosotros tenemos que tener en cuenta, voy a borrar acá el triángulo de potencia, de todas maneras, no sé si alguno de los ingenieros me va a colaborar ahí, lo mandamos al grupito de WhatsApp, pues para que lo tengan. Vuelvo y les repito, si ustedes quieren profundizar mucho más sobre cada punto de los que vamos a hablar, tenemos el curso de sistemas solares autónomos, que lo pueden ver 24/7, que lo tenemos en promoción. Miren, ¿qué sucede? Y aquí vamos a ver un tema bien interesante. Ustedes saben que los paneles solares normalmente funcionan con radiación, ¿sí? Ellos funcionan con dos tipos de radiación directa, que es la que llega directamente del sol, pero también radiación difusa, que es cuando hay nubes, entonces la luz pasa y llega una luz un poco más tenue, pero igual él sigue funcionando, igual él sigue trabajando bien. Mucha gente me ha preguntado, me pregunta en los diferentes cursos, diplomados y cosas que nosotros realizamos, nosotros nosotros les expresamos, nosotros somos una empresa de ingeniería solar. Ahorita estamos instalando sistemas. Nosotros nacimos en una empresa de proyectos, pero nos hemos dedicado también a la parte de capacitación. O sea, no somos una empresa de capacitación y ya, somos una empresa de proyectos. Entonces, mucha gente en los cursos que nosotros damos me preguntan, ¿los paneles funcionan solamente cuando hay sol así y todo? No, ellos con lluvia también funcionan y producen muy bien. Lo que pasa es que, obviamente, no va a funcionar al 100%. ¿Sí? Eso hay que saberlo. Entonces, la pregunta básica es, ¿cuántos paneles necesito para, o más allá, o algo mejor, cuánto me genera un panel por día? ¿Sí? Que esa es una de las preguntas.
Esa es una de las que más nos hacemos nosotros cuando vamos a ver cursos. ¿Cuántos vatios o cuánta energía, ¿sí? ¿Cuántos watts hora, ¿sí? Porque la energía se mide en vatios hora. Como les digo, es difícil hablar de algunos conceptos precisos en esta clase, pero vamos a tratar de ser lo más claros posibles. ¿Cuántos vatios hora o cuánta energía produce un panel? ¿Sí? Produce un panel por día. ¿Cómo se hace esa medición? ¿Cómo nosotros hacemos para saber cuánto me produce un panel por día? Resulta que hay muchos artículos que se venden, que se comercializan para uno poder medir la radiación. Pero si nosotros pues vamos a comprar un equipo que mida la radiación para nosotros poder saber la radiación por metro cuadrado y cuántas horas más o menos tiene de producción al día, pues vamos a necesitar hacer un análisis casi que 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque cada mes es diferente. Ustedes saben que hay meses que hace mucho sol y hay meses que llueve mucho y así. Pues resulta que ya hay aquí en Colombia, en otros países indiscutiblemente, sé que nos están viendo de diferentes países, pues hay muchas otras, hay también este tipo de ayudas, de asistencias. De hecho, la NASA lo tiene. Vamos a pedirle a los muchachos que por favor mandemos el link de estas dos cosas que yo voy a anotar acá. Nosotros vamos a ingresar en Colombia, podemos ingresar a algo que se llama el Atlas Interactivo del IDEAM. ¿Sí? IDEAM. El IDEAM es el Instituto de Meteorología Colombiana. Y en otros países vamos a ingresar al mapa de radiación solar que tiene la NASA. ¿Sí? Ya ahorita nosotros, obviamente, antes de esta clase en vivo, pues hemos por ahí mirado con los que se inscribieron de algunos países, hemos revisado algunas, digamos, las ayudas que hay, ¿sí? Entonces ya les vamos a mandar ahí por país qué link es el que ustedes pueden ingresar. Resulta que en estos atlas interactivos vamos a encontrar un mapa del país y en cada ciudad o en cada departamento vamos a encontrar un promedio de radiación por día. ¿Sí? Promedio de radiación por día. Voy a borrar aquí, me disculpo. Entonces, ese promedio de radiación por día, normalmente por lo menos ya los muchachos nos colaboran acá con una imagen. Ese promedio de radiación por día se muestra en una gráfica como estas. Yo creo que ya más o menos la van teniendo ahí en su celular. Eso más o menos tiene, sí, es un tipo de gráfica, ¿sí? Bueno, ahí la están viendo. Recuerden que las preguntas las estamos respondiendo por WhatsApp. En este momento los muchachos están ahí activos para responder. Entonces ustedes van a ver que acá van a ver como unas horas de radiación, digamos, horas útiles de radiación, digámoslo así. Entonces acá 3.0, 3.5, 3.8, algo así, 4.0. Y vamos a coger la gráfica más bajita, que es el mes donde menos me va a generar por día, o menos radiación vamos a tener por día por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, bueno, cojamos la que está en 4.0, un ejemplo, para hacer ejemplo. Entonces vamos a coger la que está en 4.0, uno hace sí, el cálculo de cuál está más abajo. Dependiendo de la zona, hay zonas, por ejemplo, de Colombia, que son de un promedio de 5.6, de 6.0, de 3.2. ¿Sí? Esto es radiación. ¿Qué es eso? ¿De dónde saca el ideal eso o por qué lo hace? Resulta que ustedes saben que pues el Sol o el planeta, porque el Sol no aparece, nosotros giramos, ¿sí? El planeta, en la medida que hace la rotación, el ejercicio de rotación, inclusive de traslación, él va generando
o digamos se va generando en el día unos horarios, ¿sí? Entonces, obviamente a las 6 de la mañana va a ser una generación diferente a las 12, a las 12 en punto que el sol está aquí, las 12, que el sol está en el punto más alto. Obviamente a las 6 de la mañana va a haber mucho menos radiación, porque apenas el planeta está dando ese giro para poder que el sol aparezca eh, en nuestro espectro. Y obviamente, pues a medida que la Tierra va girando, va haciendo ese giro y el Sol va apareciendo, pues esa radiación va aumentando. Este 4.0, 3.8, 6.0, ese promedio en las zonas diferentes de cada municipio, departamento, estado, como lo llamen en sus países, es el resultado del promedio de ese giro o de esa, perdonen el término, aparición del sol en ese municipio. Ustedes saben que hay municipios donde llueve demasiado, como hay municipios que hacen mucho sol. Entonces, hay municipios donde casi no llueve, pues van a tener un promedio de radiación más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber, el sol va a estar mucho más presente todo el día, etc. Pero donde llueve mucho, el promedio de radiación va a ser un poquito más bajito. No deja de existir la radiación, pero va a ser un poquito más bajo. Entonces, eso es, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, cuando ya tenemos el promedio, vamos a seleccionar el panel que vamos a utilizar. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y yo qué panel voy a utilizar? ¿Yo qué panel utilizo, por Dios? No se preocupen, es sencillo. Llamen a su proveedor de confianza y pregúntenle qué paneles tiene. Porque es una cosa de experiencia, parece un tema lógico, pero no es tan lógico cuando uno está metido perdonen el término, en el hueso. Acá le dicen el hueso a algo que, bueno, el problema, pues, como en la situación, no digamos problema, digamos la situación. Cuando uno ya le contratan un sistema y le dicen, sí, instálemelo, y uno va a hacer un diseño, o cuando hace el diseño antes de que se lo contraten, pues uno tiene que poner con qué panel va a trabajar. Pues los paneles, para que vayamos sabiendo, los que no saben, sabemos que hay muchos que ya tienen conocimiento, vienen por vatios pico, perdón. Entonces hay paneles en el mercado de 80 vatios, de 100 vatios, de 250 vatios, de 360 vatios, de 400, de 500, de 600 vatios. Entonces la pregunta, ¿qué panel de todo eso yo voy a utilizar? Depende, primero, de lo que tenga el proveedor en el mercado y segundo, del tipo de instalación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno va a poner a cargar un celular que no consume mucho, pues ¿para qué va a poner un panel grandísimo? Eso ya lo vamos a ver en un cuadro de cargas. Entonces, esto es así. Elegimos el panel, llamamos al proveedor, señores ecosistemas, ¿qué panel tiene? Bueno, tenemos de 600 vatios, listo. Seleccioné mi panel de 600 vatios. Entonces, 600. Este es mi panel. ¿Qué hago para saber cuántos vatios hora produce mi panel por día o cuánta energía produce un panel por día? Sencillo. Multiplico la potencia de mi panel, multiplico la potencia de mi panel, ¿sí? Que es 600 vatios, porque llamé y ese es el que había. Si llamo y hay 500, pues lo damos con 500 y así. Multiplico la potencia de mi panel, o sea, 600, por las horas de generación del sitio, que en este caso son 4 horas. Me olvidó poner aquí 4.0H. Entonces, en ese caso, por 4 horas, puedo obviar este punto cero porque pues no representa nada, y eso me va a dar un resultado. Esto es H y esto es W, ¿cierto? Por las horas, y eso me va a dar el resultado que yo necesito, que en este caso es 2400 vatios hora. Eso es lo que me genera ese panel en ese sitio en particular. En otro me generará menos, en otro me generará más. Lo importante es cuánto me genera mi panel en el sitio donde yo lo voy a instalar. Eso es
Así de sencillo, no tiene más complicación, no se complica con nada más. Eso es un tema sencillo. Lo complicado es lo que yo les acabo de decir hace un rato de la sombra. Eso como no lo enseñan, eso como, y no lo enseñan no porque no quieren, no porque no lo saben. Mucha gente da cátedra de paneles solares, pero nunca tuvo la experiencia. Entonces da una cátedra que así es, sí, técnicamente lo es. No estamos hablando de ninguna empresa, ninguna compañía, ni mucho menos. Hemos escuchado cátedras muy puntuales, muy veraces, pero falta que te hablen del problema, ¿sí? De la situación que se puede presentar en obra, que es donde uno necesita. Entonces, así seleccionamos nosotros nuestro panel. Después de que nosotros tengamos seleccionado nuestro panel, o sea, después de que nosotros ya sabemos cuánto produce un panel, cuántos vatios produce un panel por día, un sistema solar autónomo está compuesto también por controlador de carga. Resulta que los controladores de carga son los equipos, son los aparatos que, como su nombre lo indica, controlador o regulador también le llaman, ¿no? Controlador de carga, son los equipos que sirven o que están diseñados para pasar, para distribuir, controlar, regular la energía que produce un panel de manera instantánea y trasladársela a las baterías. Si nosotros hacemos un diagrama de cómo va una instalación de un sistema solar, más o menos sería algo así. Los paneles, sea 1, 6, 20, los que sean, van dirigidos a un controlador de carga. Y ese controlador le pasa la energía a un panel solar. Perdón, a una batería. Sí, esto es una batería. Y esa batería saca la energía a un inversor de corriente. Ya vamos a hablar un poco de por qué tiene que invertir la corriente. Y ese inversor, pues ya lo traslada a la casa. Eso es un sistema solar autónomo. Ahora, el problema no es saber que esto es un sistema solar autónomo ni que era comprar los equipos. El tema es saber dimensionar e instalarlos. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a hablar aquí precisamente y puntualmente del controlador. Miren, con eso sí que tuvimos problemas. Porque no te asesoran, no te dicen, quizás, y perdonen que yo me vuelva cansón con lo mismo porque no lo saben. Las compañías que venden los paneles, los controladores, tienen una gran actitud. Uno ve que, pues bueno, te atienden de la mejor manera posible y tienen muy buena intención, pero de alguna manera conocer esto implica que tú estés en campo, que tú hagas los proyectos y que te estrelles. Ustedes saben que el conocimiento real, el más valioso, es el que uno adquiere trabajando. Eso es indiscutible. Y de alguna manera nosotros con este curso y con la ampliación del curso que nosotros estamos en este momento invitándolos a los que realmente estén interesados en ampliar la información de los sistemas solares, en los que quieran de verdad, desde una parte práctica, desde una experiencia, aprender a instalar sistemas solares autónomos, a que se inscriban en el curso que tenemos en promoción. Antes $100, ahora lo tenemos en $49. Acá se pueden inscribir por 24 horas, les vamos a dar esa promoción para que ustedes amplíen esta información, ampliemos más los paneles. Mire, falta mucho para hablar, hay mucha cosa aquí en paneles solares que ustedes pueden advertirse, pues para no cometer los mismos errores que nosotros cometimos al principio. Y en controladores de carga tenemos una situación particular bien interesante. Miren, resulta que hay dos tipos de controlador de carga. Un tipo que es PWM, ¿sí? Y un tipo de controlador de carga que es MPPT. Resulta que esto te lo más o menos te lo explica el proveedor. Él te dice, mira, el controlador PWM es un controlador que funciona, ¿sí? Tiene un funcionamiento, sin embargo, tiene una característica. Y es que este controlador pues no es tan eficiente como el MPPT. Y esto es una realidad. Para sistemas grandes, cuando yo le hablo de un sistema grande, un panel
o de un sistema que pase más de 300 vatios en paneles. ¿Sí? Acuérdense que había paneles de 80 vatios, ¿se acuerdan? De 100 vatios y todo eso. Si ustedes van a montar un sistema con un panel de 600, traten de no utilizar PWM. ¿Por qué? Porque el PWM está diseñado para pequeñas potencias. Y eso, que lo mejor, trataron de utilizar un MPPT. Porque el MPPT es un controlador, un regulador de carga que está trabajando casi que por minuto, por segundo, instantáneamente. Una energía de un panel genera energía con el sol. Y ustedes saben que el sol él no está haciendo esto, lo que está haciendo son las nubes. A medida que una nube pasa, baja la intensidad lumínica y así mismo baja la producción. Entonces, si uno pudiera medir, y se puede, la carga de un panel solar por minuto, más o menos sería algo como así, como una gráfica así que por acá, que está haciendo pues como, sí, en la medida pues de que hay iluminación. Lo que hace el MPPT es trabajar casi que instantáneamente y tratando de encontrar esos puntos de energía para él generar de la misma manera. El PWM no. El PWM no hace esa labor de manera instantánea. Él se demora un poco más. Entonces, él mide acá el minuto. Si está acá, entonces acá. Si baja, él baja acá y se demora un rato en volver a subir y toda esta energía se pierde para el PWM, ¿sí? Para el PWM toda esa energía se pierde. En cambio, el MPPT no. El MPPT te trabaja bien. Eso te lo explica el proveedor. Eso es grandioso. Eso te lo explican bien. Pero lo que no te explican y lo que nos pasó a nosotros muchas veces es que el controlador de carga tiene que diseñarse muy bien. Tiene que saber diseñarse porque es como el embudo que te deja pasar energía desde los paneles. Miren, si uno tiene un controlador de carga, uno busca un controlador de carga en el mercado, ¿no? Voy a borrar aquí el diagrama, espero que igual, no sé si les podemos mandar en este momento un diagrama de paneles solares, por ahí ya se los van a enviar. Resulta que así como los paneles vienen por potencia, cuando ustedes vayan a llamar a un proveedor, seamos nosotros o alguno de ustedes de confianza, nosotros no estamos en todos los países, los controladores de carga vienen por amperios y voltios, tanto de salida como voltios de entrada. Y aquí tenemos que ver algo que se llama las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Resulta que los paneles, para que lo tengamos claro, hay dos tipos de corriente. Hay corriente AC, que es corriente alterna, y hay corriente DC, que es corriente continua o directa, DC. Esta corriente alterna es la que todos nosotros utilizamos en nuestras casas, la que utiliza la nevera, la que llega a la casa es corriente alterna o corriente AC. Esa corriente AC se trabaja así para las viviendas porque es mucho más sencilla de transportar. Uno puede elevar el voltaje y eso permite pues de que la corriente fluya con muchísima más tranquilidad, digámoslo así, perdonen la expresión, y se transporta. Sin embargo, la energía que almacenan las baterías, la energía que producen los paneles, no es corriente alterna, es corriente continua. Por eso, si tú coges una batería grande y le pones un televisor, así la batería esté completamente cargada, tienes 10 paneles cargando una sola batería y le conectas directamente un equipo que funcione en corriente alterna, no te va a funcionar. Por mucha energía que haya ahí. Porque tú necesitas pasar esta energía de C, que está en las baterías, a corriente alterna. Para eso necesitas un inversor. ¿Pero por qué te digo eso sin haber pasado al inversor? Porque resulta que en corriente continua, no en alterna, tú manejas dos polos, uno positivo y uno negativo. Acá te voy a dibujar dos baterías
cada una de 12 voltios. Normalmente las baterías vienen de 12 voltios. Entonces, la primera conexión que uno puede practicar, por acá tengo un positivo, no sé si por ahí hay... Ah, no, no, no. Ya. Y por acá tenemos un negativo. La primera conexión que uno puede hacer es la conexión en serie. Las conexiones en serie aumentan los voltajes. Cuando uno hace una conexión en serie, perdón, el voltaje aumenta, ¿sí? ¿Qué es una conexión en serie? Por ejemplo, acá en este caso de la batería, positivo con negativo, ¿sí? Y te va a quedar un positivo acá y un negativo acá. Estas baterías normalmente las venden en voltaje y en amperaje. O sea, tú tienes 12 voltios, 10 amperios, por ejemplo. Un ejemplo. Y cuando haces esta conexión, entonces te quedan dos baterías, un banco de dos baterías en serie que te va a dar 24 voltios, ¿sí? Recuerden que el voltaje sube en serie. 12 voltios más 12 voltios, 24 voltios. Pero el amperaje se sostiene, o sea, te quedan 10 amperios. Eso es una conexión en serie, eso es una serie. ¿Qué es un paralelo? Bueno, el paralelo es una conexión, es un tipo de conexión también que se realiza en baterías. Lo voy a poner, el paralelo, entonces hace que el voltaje se sostenga, el voltaje queda igual, pero el amperaje o la corriente, ¿sí? Que es lo mismo, aumenta. En este caso ya no vamos a hacer acá una conexión positivo-negativo, sino que vamos a montar acá positivo con positivo, ¿sí? Y negativo con negativo. Y saco una de las salidas, saco un bornerita acá y saco otro acá. Vuelvo y repito, miren, esto yo sé que nosotros lo estudiamos porque nosotros ya estamos, perdonen el término, curtidos, ya estamos, ya llevamos mucho tiempo haciendo esto. Y ya lo entendemos. Pero yo sé que para los que apenas están empezando en el mundo de la energía solar, pues no es tan familiar y van a tener que mirar eso mucho. En nuestro curso de sistemas solares autónomos, que está en nuestra página, que ahí les van a mandar el link, está esto explicado pero con baterías. Entonces ustedes van a ver un video con el voltímetro, cómo se conecta. Entonces van a ver mucha parte práctica, muchos videos prácticos, que es lo que uno necesita para saber eso. Entonces los invitamos a que se inscriban al curso, que por 24 horas estará al 50% de descuento. Entonces, en este caso particular, seguimos en los 12 voltios porque no es una conexión en serie, pero aumentamos la corriente. Ya no son 10, sino que son 20 amperios. Recuerden, en paralelo, la corriente se suma, o el amperaje, que es lo mismo. 10 más 10, 20. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo hacemos, primero porque se necesita, y segundo, porque necesitamos hablar del controlador de carga y el por qué nosotros la embarramos. Resulta que cuando tú vas a adquirir un controlador de carga, como yo les planteaba ahorita, tú lo vas a adquirir con un voltaje, o sea, en voltios de entrada, amperaje y voltios de salida. Voy a ponerle BS, que es voltios de salida. Entonces, el amperaje, por ejemplo, tú consigues un controlador de 60 amperios hora. El voltaje lo consigues de 12, 24, 36 voltios, 48 voltios. Y aquí me equivoqué, porque esto era el voltaje de salida, ¿sí? Voltaje de salida 12, 24, 36, 48 voltios. Y en el de entrada puedes conseguir 150, 250, 600 voltios. Ahí es donde está el error. Porque cuando tú empiezas a hacer un dimensionamiento de paneles y dices, por ejemplo, por una instalación yo voy a necesitar 6, 10 paneles,
y los vas conectando en serie y paralelo para no saltarte eso, te da mal. Te da mal porque un controlador de 60 en ese tipo de arreglos o como te lo estoy explicando en este momento, ese controlador de 60 amperios te va a aguantar 12 paneles, pero realmente te manda energía de 4. Ojo a lo que les estoy diciendo. Él te puede aguantar 12 paneles, no se va a dañar, pero solamente te manda energía de 4 paneles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí nosotros tuvimos nuestro primer problema y para muchos muchos quizás ya sabían esto, pero nosotros al principio no. Y por ahí empezamos nosotros a embarrar. Entonces es muy importante la selección del controlador. Les vamos a mandar allí, los ingenieros van a mandar ahí como una tablita para que ustedes miren cómo se dimensiona un controlador. Ya la teníamos por ahí preparadita. Tenemos el tema, se nos está acabando el tiempo. Como les digo, no nos da para hablar de todo, pero vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible por terminar el tema. Luego viene el tema de las baterías. Ya vamos a terminar, vamos a tratar de darle rapidito, porque no nos da el tiempo de este directo por las condiciones eh, de cómo se transmiten. Hay baterías de plomo, de gel plomo, ¿sí? Porque el gel también es plomo, y de litio, ¿sí? Entonces la batería de plomo es una batería que tiene más o menos 3 años de vida útil. Ojo con esto. Y tiene que tener unas condiciones, esas son las baterías estacionarias, también les llaman, las que se utilizan para UPS. Tienen que tener una temperatura que no sobrepase los 25 grados centígrados. Hay que tener en cuenta eso, mucho cuidado. Porque si te pasan los 25 grados no te va a durar 3 años, te dura un año. Entonces, lo que más recomendamos para sistemas solares son las baterías de gel y las baterías de litio. Eso es lo que más te vamos a recomendar. Baterías de gel te pueden durar de 5 a 6 años más o menos. Tienen una temperatura, o sea, resisten unas temperaturas más grandes, de 30, de 35 grados. Estas a veces hasta 20 grados máximo. Tienen que tener cuidado, no utilicemos baterías estacionarias. Y las baterías de litio tienen hasta 15 años de vida útil. ¿Ve? Entonces, obviamente, vamos a recomendar el litio ferroso, la IFO 4, porque es uno de los materiales más adecuados para la utilización de sistemas solares fotovoltaicos. Viendo esto, ya vamos a pasar al dimensionamiento. Sabemos que los paneles solares los encontramos en el mercado por vatios. Los controladores de carga los encontramos por amperios. Y las baterías las encontramos por amperios y voltios. Ya vamos a hablar del inversor. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a dimensionar un sistema solar, me perdona si queda aquí un poquito torcida la línea. Cuando uno va a dimensionar un sistema solar, tiene que tener en cuenta hacer algo que se llama un cuadro de cargas del cliente, un cuadro de consumo. Esto es algo, pues, que entre más nosotros podamos ir profundizando, pues más extenso nos va a quedar nuestro cuadro y mucho más precisos nos van a quedar los dimensionamientos. Allí, no sé si le podemos mandar en este momento una imagen de un cuadrito de cargas de los que nosotros tenemos por ahí, para que ya en un momento nos envíen. Entonces nosotros dimensionamos más o menos cantidad, la descripción del equipo, ¿sí? Para que el cliente también sepa qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo. El consumo en vatios y las horas de uso. Horas de uso. Y bueno, un total, ¿cierto? Total. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar aquí de 3 televisores. ¿Sí? Eso todo el mundo tiene televisores. Un módem de internet, un módem. Vamos a hablar nosotros aquí de una nevera.
todos tenemos nevera. Vamos a hablar aquí de una lavadora. Vamos a hablar aquí de celulares, 3 celulares. Esto es lo vital, ¿sí? O sea, si no tenemos qué vamos a alimentar, pues los vatios. Entonces, vamos a suponer que este cliente no necesita 24 horas porque no, aquí nos vamos a tardar y ya no nos da el tiempo, ya no nos da. Por eso los volvemos a invitar. Muchachos, todo el que quiera, ingenieros, técnicos, profesionales, quieren ampliar la información de esto, nosotros les hablamos desde la experiencia. No les estamos improvisando con lo que les hablamos. Esto no lo hemos estudiado en una revista, esto no, lo hemos estudiado en la vida práctica y lo hemos transmitido a ustedes por medio de este curso que les estamos ofreciendo, que es muy económico. Bueno, estás en el 50%, con el 50% de descuento lo vamos a tener por 24 horas para que ustedes se puedan inscribir y amplíen este concepto punto por punto de una manera más ampliada. Van a encontrar material de apoyo, videos de cómo instalando paneles, de cómo se conectan, de cómo se ponchan los terminales MS4, de cómo se dimensiona un controlador de carga. Adicionalmente a eso, ese curso es certificado para que ustedes anexen en sus hojas de vida, para que le presenten a los clientes de que ustedes vieron un curso en una empresa seria, con experiencia y que tienen un respaldo. De hecho, por aquí tenemos un certificado. Ustedes salen con un certificado, de hecho también, miren aquí, discúlpenme ahí, de hecho salen con 2 certificados. Nosotros tenemos alianza con el INTEP, el Instituto Nacional Técnico Profesional, y la Universidad del Valle. Entonces, parte de los certificados que nosotros manejamos en nuestra plataforma son certificados con estas entidades. Los que estamos ofreciendo en el curso no, en este curso particularmente no, porque queremos a ustedes darles un descuento especial para que cojan información. Obviamente, más importante que muchos certificados es la información de experiencia que ustedes pueden adquirir en este curso en este momento. Pero también tenemos la opción de que adquieran el curso con el certificado de la universidad o con el certificado del INTEP. Internamente les podemos decir cómo hacerlo. Pero eso quiere decir que nosotros te estamos dando una capacitación certificada por un instituto avalado por el Ministerio de Educación colombiano, y si tú lo necesitas en tu país, también te sale de esa manera. Veamos, muchachos, ampliemos más la información. Bueno, un televisor normalmente puede consumir 80 vatios. En la parte trasera de los televisores, de los equipos electrónicos, está el consumo. Estoy hablando de cada televisor, ¿no? Un televisor. Entonces, hablemos de los 4 de una vez. Entonces, 3 televisores, 240 vatios, hablando que cada uno me consuma 80 vatios, ¿sí? Un módem consume más o menos 5 vatios hora, ¿sí? Entonces 5 vatios. Una nevera depende de la nevera, ¿no? Ustedes saben que hay neveras chiquiticas, grandes, muy grandes. Entonces vamos a hablar de una nevera promedio, que es una nevera más o menos de, de 250 litros más o menos, ¿sí? Podríamos hablar de 250 litros, que te consume aproximadamente, ¿sí? 120 vatios. Una lavadora, miren, la lavadora sí que es un tema raro, porque las lavadoras nuevas son unas lavadoras que consumen hasta 1000 vatios de potencia. O sea, lo de 10 neveras, pero solamente una hora. Hay lavadoras que son más sencillas, ¿sí? Que tienen un proceso de lavado sencillo, centrifugado sencillo, de más o menos 500 vatios. Entonces vamos a dejarla en 500 vatios, que es la lavadora convencional. Y un celular, dependiendo del celular, si es carga rápida, consume más por menos tiempo, ¿sí? Entonces, hablemos de 20 vatios, que es lo normal. Esto, a ver, 20 vatios por celular, entonces, en este caso, si son 3, entonces serían 60 vatios. 60 vatios. Después de nosotros ya tener el consumo, 100 vatios, vamos a totalizar las horas de uso. Entonces, más o menos, hablemos de que este cliente en particular necesita prender sus 3 televisores 5 horas diarias.
Sí, porque tiene familia, porque él ve sus partidos, su televisión, lo que sea. Ojo que aquí hay un dato muy importante. Te pueden decir, no, pero mira, yo entre semana no utilizo el televisor, solo lo utilizo un fin de semana. Bueno, para ese fin de semana nosotros le vamos a dimensionar el cuadro de cargas. ¿Por qué? Porque el sistema solar autónomo funciona por día. Él en el día se carga, en la noche se descarga. Muy importante ese dato. Ya vamos a terminar, no nos da el tiempo para más. El módem trabaja 24 horas, ¿sí? No lo vamos a desconectar. La nevera, ojo, la nevera está conectada 24 horas, pero no quiere decir que las 24 horas esté el motor prendido, ¿sí? Esa es una parte importante. Entonces vamos a decir que la nevera realmente trabaja más o menos unas 16 horas, ¿sí? Luego una lavadora que puede usarse más o menos 2 horas al día y los 3 celulares que uno los cargue 2 horas. Usted lo puede dejar conectado toda la noche. Se puede dejar conectado toda la noche. Pero eso no quiere decir, ¿sí?, que el celular va a coger carga toda la noche. Entonces aquí, bien importante, vamos a la totalización del consumo de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, muchas gracias, aquí tenemos que 240 por 5, ¿sí? 240 vatios, que es el consumo por hora, 240 por 5 horas de consumo son 1200 vatios en el día, ¿sí? Todo el día. Bueno, aquí 24 por 5 me da 120 vatios. 16 por 120. La nevera es uno de los equipos que más consume. Y todo depende también, muy importante, 1920, una sola nevera. Muy importante también las veces en que la abran, la cierren, la abran, la cierren. Y también importantísimo, en la zona que esté. Si es una zona muy cálida, la nevera va a trabajar más. Si es una zona muy fría, casi que ni trabaja, porque recuerden que las neveras tienen termostatos y ellas se regulan. La lavadora, pues entonces en este caso 500 por 2 da 1000 y los celulares 120 vatios. Esto lo sumamos, entonces aquí me daría 4360 vatios. Esa es la energía que mi cliente necesita. Esto es lo que mi cliente va a requerir de energía. ¿Cuántos paneles voy a utilizar? La fórmula de ahorita. Nosotros habíamos dicho que en esta zona la radiación era de ¿cuánto? De 4, ¿cierto? Habíamos dicho que la radiación era de 4.0 y que los paneles que nosotros íbamos a utilizar eran de 600 vatios. Quiere decir que cada panel me generaba por día 2400 vatios. ¿Cuántos paneles entonces necesito? Para llegar a 4360, 2 paneles. Y eso que imagínate, este de 2400 es muy grande, ¿no? O sea, este de 600 es como grandecito, podemos utilizar hasta uno de 550. Pero entonces, con 2 paneles, tengo para suplir el consumo de este cliente en particular. Ahí ya pasamos a dimensionar el controlador de carga, que lo dimensionamos por medio del panel solar. Las baterías que se dimensionan de acuerdo a este consumo, hay que hacer un tema de triángulo de potencia, pero ya no nos da el tiempo. Queremos agradecerles por asistir a este primer webinar sobre sistemas solares autónomos. Realmente queríamos darles mucha más información, pero el tiempo nos apremia. Ustedes saben que esto es una transmisión en vivo, no nos da el tiempo para poder extenderla más. Sabemos también que pues ustedes contaban con una hora de tiempo y bueno, no nos da más. Pero también los invitamos entonces a los que quieran ampliar, estos conceptos, mirar más a profundidad el tema de las baterías, que es bastante amplio. El tema de los inversores, saber qué inversor es el que se debe dimensionar, qué inversor es el que debo aplicar. Inscríbanse en el curso, porque no solamente van a tener todo el material, que es bastante amplio, de videos prácticos, de videos con inversores, cómo se instalan y todo, sino adicionalmente a eso van a tener acceso a parte de nuestra asesoría, porque vamos a tener varias personas dispuestas a responder sus dudas, sus preguntas.
Les agradecemos mucho por estar en esta transmisión. Un saludo muy cordial a todos los países que nos ven desde las diferentes plataformas que nosotros estamos manejando en este momento. Y los invitamos, recuerden, por 24 horas, 50% de descuento, $49 solamente. Ya les vamos a mandar el enlace para los que se quieran inscribir en el curso de sistemas solares autónomos y quieran ampliar los conceptos. Muchísimas gracias y una feliz noche. Alto, si quieres aprender de energía solar, este curso está diseñado especialmente para ti, porque hemos creado el curso digital de energía solar más completo del mercado. En nuestra plataforma encontrarás tutoriales reales de cómo instalar paneles solares de cero con sus respectivas estructuras. Te entrenarás en la configuración de inversores y controladores y te enseñaremos paso a paso cómo conectar paneles en serie y paralelo y cómo llevarlos a tu caja de protecciones, que también aprenderás a instalar y dimensionar. No solo es muy fácil ingresar, sino que además te daremos acceso vitalicio para que repases la información cuando vayas a instalar tus sistemas solares. Cada curso tiene 9 módulos con material exclusivo, así que ven y participa con una empresa que ha instalado más de 300 proyectos de energía solar a nivel nacional. Ingresa ya a www.ecosistemasoltec.com.